seguimos en la 95.5 o en la 89.9. Ya saben que esta tertulia, este gran programa de radio, este abrazo radiofónico, pues es para todos los grandes amigos, pues porque el título del programa así lo requiere y lo lleva. Protagonistas ustedes. Y hoy tengo conmigo a una persona que yo conozco por lo menos, después ya le preguntaré a él, pero por lo menos más de 20 años que nos conocemos. Empezamos juntos en una batalla, yo creo que en su momento fue una batalla como muy bonita. No sé cuáles son el devenir del tiempo, cómo va ahora esa batalla, después hablaremos con él. Y me hace una ilusión grande, pues porque hacía tiempo que no lo veía, y aparte porque, bueno, me interesa un poquillo pues conocer su persona, su vida, su labor, su trabajo, su tiempo libre, su ilusión, sus sueños. Un hombre que suele colgar mucho su vida en las redes sociales, probablemente porque eso también le abre una ventana al mundo, o sencillamente porque quiere compartir con otros pues lo que es y lo que siente. Don Bernardo Huerga, muy buenas. Hola, Paco. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Muy bien. Oye, ayer fue mi cumpleaños, o sea que hoy estoy Sí, no, estupendo. yo tenía pensado Sí. felicitarte. De hecho, te he felicitado también por las redes sociales. Pero es curioso, ¿Bernardo Huerga tiene vergüenza de algo o no? No, la perdí. No te voy a llamar sinvergüenza porque No, creo que no la procede. perdí, pero tengo que reconocer que me costó perderla. Hay una frase que en mi vida me ha marcado mucho y es una frase de mi abuela materna, mi abuela Excelsa, que cuando yo era chico, las cosas típicas, bueno, comunes en los pueblos, no sé si aquí, pero allí, en mi pueblo zamorano, era común ir a casa de los abuelos a buscar la propina, ¿vale? Uh-huh. La propina los domingos, después de misa, se iba a misa y luego se iba a casa de los abuelos a buscar la propina. Y mi abuela, recuerdo que me decía siempre, hombre cobarde no entra en palacio. ¿Vale? Qué bueno. Y a mí se me quedó grabado siempre eso y no sé si ha sido una lucha en mi vida el luchar contra mi timidez, porque siempre he sido un niño muy tímido, una persona muy tímida. ¿Vale? No, a mí lo que me maravilla, por eso te decía lo de la vergüenza, que probablemente otros, pues a lo mejor no recordamos el cumpleaños o cuando vamos a algún sitio sacamos fotos y las colgamos, pero bueno, en eso me maravilla, te admiro en ese sentido. Bueno, la magia de la radio, Bernardo, es que probablemente quien nos escucha se imagina a la persona que tenemos, pero probablemente no, seguro, no nos ve la cara. Si Bernardo tuviera que definirse, ¿cómo lo haría? ¿Qué diría de sí mismo Bernardo? Bueno, a mí me gusta definirme primero de una manera sistémica, es decir, como formo parte de varios sistemas, ¿no? Entonces, primero soy hijo, ¿vale? Porque tengo unos padres, afortunadamente, y luego soy padre, ¿vale? Porque tengo unas hijas. Luego soy compañero porque trabajo en una organización, también soy líder porque de alguna manera lidero esa organización, ¿vale? Y también soy amigo, ¿vale? Soy todas esas cosas y probablemente algo más, ¿no? Pero me gusta definirme de esa manera porque yo creo que dice mucho más que decir, pues soy profesor de esto o soy aquello. No sé, incluso diciendo características o adjetivos propios, yo creo que también no deja de ser algo muy subjetivo, ¿no? Muy externo, características que se puede compartir con mucha gente, ¿no? Pero fundamentalmente yo creo que soy eso, soy hijo, soy padre y bueno, soy líder, soy amigo. Cuántas cosas en una sola persona, ¿no? Sí. Bueno, ya lo has dicho tú antes, eres zamorano. Sí. ¿Qué hace un zamorano en Canarias? Buena pregunta. Pues probablemente poner en práctica la teoría del caos, ¿vale? La teoría del caos. Sí. Ya empezamos. Sí, es el efecto mariposa. Es decir, el vuelo de una mariposa en una parte del mundo puede generar un efecto impredecible a largo plazo, ¿no? Es decir, yo probé la teoría del caos cuando ni sabía lo que era, ¿vale? En el año 1990, ¿no? En el año 1990 se me dio la oportunidad de quedarme en Madrid, de irme a Madrid, ¿vale? Irme a Andalucía, a Huelva, o bien, pues venirme a Canarias, ¿no? Y
bueno... 3 en 1, te dieron a Sí, escoger sí, sí. y a ver qué es lo que pasa. Sí, al final, pues eso, yo creo que la teoría del caos funcionó. Al final, lo que eliges es lo que es y es lo mejor. ¿Tú lanzaste al aire algo y cayó No. Canarias? O... En ese caso no, pero sí que a la gente que nos escucha, pues si quiere poner en práctica la teoría del caos, un buen método es justamente echar una moneda al aire y decidir, me voy a este lado, hoy campo o hoy playa. Echo una moneda al aire y a ver lo que pasa. A ver qué pasa. Bueno, Bernardo, un hombre que, bueno, como dice él, tiene 2 hijas. ¿Padre feliz? Sí, reconozco que cuando me has pedido que me defina, ¿vale? Lo de padre, pues a lo mejor me cuesta en el sentido de que soy padre responsable y consciente de ello desde hace poco tiempo, ¿no? ¿Qué años tienen tus hijas? No, mis hijas tienen 15 años. Y desde la hace pequeña poco tiempo, tiene padre 11. responsable. Sí. Sí, ciertamente la vida me dio la oportunidad de aprender más como padre, porque hasta prácticamente hace 4 o 5 años yo era un cuidador más que un padre, ¿no? Yo era un cuidador más que un padre. Y entonces, cuando la vida te pone en ciertas tesituras, sobre todo cuando la pareja, el matrimonio, la familia entra en crisis y tienes que decidir qué hacer por el bien de tus hijas, pues al final ese periodo de aprendizaje, ese duelo que uno tiene que pasar, ese aprendizaje en definitiva, pues te hace ver que todo sucede en la vida por algo, hay una razón, hay una causa detrás, lo que hay que es buscarlo, ¿no? Y a mí, desde luego, esa circunstancia familiar en mi vida me ayudó a ser mejor padre, a ser un padre más responsable y a dejar, también soy cuidador, ¿no? Pero ese papel de padre lo ejercito ahora muchísimo más, con más consciente por lo menos que hace unos años. ¿Fue un niño feliz, Bernardo? Yo creo que probablemente no del todo, ¿vale? No del todo. La felicidad es un concepto que yo creo que es sobrevalorado, ¿no? Sobrevalorado. Fui un niño que aprendí, ¿vale? Que aprendí mucho de pequeño. Era un niño muy tímido y por lo tanto un niño tímido se cierra bastante a muchas cosas, a experiencias, ¿no? Porque la felicidad en muchos casos es experiencias, arriesgar, tomar decisiones. Y en ese sentido no. De pequeño yo no era un niño que arriesgara, ¿vale? No era un niño que le gustara vivir experiencias, tomar decisiones. Siempre parece que las decisiones las tomaban otros y las experiencias las vivían otros, ¿no? Pero tampoco me arrepiento porque evidentemente eso ha supuesto lo que ahora soy, ¿no? Como persona. ¿Y qué queda de aquel niño que correteaba? Queda absolutamente todo. Por las calles de su pueblo. Queda absolutamente todo. Es decir, mi niño interior está ahí. Es decir, está ahí. Y el niño interior de cada uno sigue ahí. Es decir, uno en definitiva, a mí me gusta definir también a las personas como, bueno, las famosas muñecas rusas, ¿vale? Que se meten encajan unas en otras. En definitiva, lo que uno es, esa muñeca más pequeñita, la última de todas, es eso, es el niño interior que uno lleva dentro, ¿vale? Detrás de todas esas capas que la educación, la formación, nuestro contexto social, familiar, nuestra herencia genética, todo eso ha ido creando en torno a nosotros una serie de personalidades, ¿no? Pero esa personalidad o esa persona, ese ser original, ese niño, todavía sigue ahí, ¿no? Ahí está el mío y el de todos está ahí. Bueno, Bernardo ha ido creciendo, ha llegado a Gran Canaria, profesor de religión y sindicalista. Sí. ¿Cuál ha sido la chispa que ha movido a Bernardo para que en un momento determinado dijera, bueno, mi camino tiene que ir por el sindicato? Bueno, yo creo que de siempre, ¿no? Yo siempre en el instituto pues era el delegado de clase, en la universidad pues de alguna manera también lideraba la pastoral, trabajaba en pastoral universitaria, siempre estaba en movimientos. Aquí cuando llegué a Canarias pues enseguida también me metí en historias de carácter laboral, con el profesorado de religión, ¿vale? Y siempre me ha gustado ese lado reivindicativo, ¿no? De buscar la reivindicación, de buscar de alguna manera también la justicia, vamos a llamarlo así, la justicia social, ¿no? Y la verdad es que yo creo que se lo debo fundamentalmente a mi bisabuelo, yo creo. Mi bisabuelo era
pues era un cargo político en mi pueblo de la República, ¿vale? Y esto lo descubrí no hace mucho, ¿eh? Curioso, ¿no? Es decir, Entonces, el abuelo republicano y el nieto católico. Efectivamente, probablemente de mi bisabuelo he heredado todo esto, porque nadie más en mi familia se ha metido nunca en cuestiones sindicales, ni políticas, ni nada por el estilo. Sí, sí, yo creo que es de mi bisabuelo. Los sindicatos tienen mala fama, o al menos los sindicalistas. Yo no sé si de vagos, de no trabajar. No la hemos ganado. La mala fama nos la hemos ganado a pulso, además. A pulso, sí. ¿Por qué? Porque probablemente no hemos sabido vender a la sociedad y a los trabajadores, sobre todo a los que representamos, a los trabajadores y las trabajadoras, no hemos sabido vender lo que hacemos, ¿vale? Lo que hacemos. Y entonces existe esa imagen de que el sindicalista que está liberado, pues vive muy bien, ¿no? Y nada más lejos de la realidad, al menos en la parte que yo conozco del sindicato AMPE, ¿no? Nada más lejos de la realidad, porque yo la verdad es que trabajo bastante, trabajo bastantes horas, incluidas vacaciones también, porque nuestro sindicato no cierra ni siquiera en vacaciones, ¿no? Entonces, probablemente sea justamente eso, no hemos sabido contar lo que hacemos, ¿no? Y parece que el sindicato se queda simplemente en la reivindicación, en una manifestación, no sé qué, ese tipo de cuestiones que son más externas, ¿no? Y lo que es la parte más de gestión, la parte más de trabajo interno en la propia oficina o de negociación no se ve tanto, ¿no? Yo creo que va por ahí los tiros. El sindicato, para captar, por decirlo de alguna manera, clientes, entre comillas, ¿tiene que decir toda la verdad o una mentira a medias? Buena pregunta. Es decir, eso es un debate muy interesante. Desde luego nosotros desde AMPE intentamos siempre ser sincero, ser honestos con la gente, y de hecho cuando una persona viene a nuestra oficina, a nuestra sede, y por ejemplo la atiendo yo, soy consciente de que las personas primero vienen a que las escuchemos, ¿vale? En el momento que, pues después de varios minutos, a veces tardamos más, les escuchamos, siempre, desde luego desde mí, ¿no? Les planteamos la realidad, les hacemos de espejo. Es decir, a mí y a nosotros no nos gusta vender humo. Es decir, esta es la realidad. Es decir, esto que tú me planteas aquí no puedo solucionártelo, ¿vale? Me gustaría poder solucionártelo porque pues eso pues ocurre también en otros ámbitos, ¿no? Te cuentan su problema, te lo dejan ahí y esperan que tú, con tus herramientas, se lo soluciones. Y probablemente es gente que va con problemas. Sí, siempre. Siempre son docentes con algún tipo de problema, ¿no? Algún tipo de problema pues con los alumnos, con los padres, con el equipo directivo, etcétera. Vienen confiados en que uno puede solucionarlo. Uno puede hacer como sindicato determinadas cosas, realizar un papel, una gestión, una reclamación, una consulta ante inspección, ante la dirección territorial, etcétera, en relación a ese problema que plantea ese docente, ¿no? Pero en definitiva la persona que tiene el poder para solucionar determinados problemas es uno mismo, ¿vale? Es el propio docente, el que tiene esa posibilidad de solucionar pues los problemas que plantea. Muchas veces es así. Y probablemente eso es lo que sucede con los sindicatos, ¿no? Que a veces vendemos una realidad que les prometemos unas soluciones que no tenemos, ¿vale? Que los únicos que la tienen son los propios docentes que vienen, ¿vale? Porque muchas veces los problemas se resuelven con un cambio personal, con un cambio profesional, con una reflexión, con un cambiar de punto de vista, con un ver la realidad de una manera diferente. AMPE ha ganado las elecciones. Sí, en Canarias. ¿Qué aportó AMPE que no aportaron los otros para ganar? Yo creo que sobre todo la coherencia, ¿no? El trabajo bien hecho, la seriedad. Nosotros, sobre todo AMPE, voy a hablar de AMPE Canarias, AMPE Las Palmas, ¿no? Destacamos y nos diferenciamos justamente por eso, ¿no? Por la honestidad. Somos gente muy sencilla, somos un equipo de 8 o 9 personas, pues que individualmente probablemente, yo lo digo mucho, ¿no? Individualmente probablemente valemos poco, pero como equipo somos un equipo muy, muy fuerte, ¿no? Como equipo cuando nos juntamos somos invencibles y así nos lo planteamos nosotros. ¿Por qué el resto de los sindicatos les escuece el profesorado de religión? Y a AMPE no. Claro, yo creo que también aquí hay que unirlo, porque el sindicalismo tiene una carga histórica detrás muy grande, ¿no? Y de ahí que nosotros desde AMPE
debatimos mucho este asunto, es decir, queremos romper con un sindicalismo decimonónico, ¿vale? Ese sindicalismo que yo creo que tiene los días o los años contados, ¿vale? Decir que no existe ya. Vivimos una sociedad del bienestar con un bienestar muy importante, es decir, reivindicaciones a nivel laboral, sobre todo en el sector público, pues quedan, pero evidentemente menos, ¿vale? Menos. Y de ahí que nosotros pensemos que el sindicalismo tiene que cambiar, ¿no? A hacer otro tipo de sindicalismo, probablemente más profesional. Evidentemente tiene que seguir en esa senda de la reivindicación porque quedan cosas importantes, ¿no? Pero tenemos que tender a otra cosa, ¿no? A ser más profesionales, a trabajar más como trabajan, pues, por ejemplo, los colegios profesionales, porque los docentes no tenemos colegios profesionales en sí, ¿vale? Está el colegio de licenciados y tal, pero como docentes en sí no hay un colegio profesional, ¿no? Y en ese sentido yo creo que los sindicatos, y desde luego en AMPE, intentamos cubrir ese vacío, ¿no? De prestar un servicio profesional al docente, ¿no? Ajá. Hablando precisamente de los profesores de religión, ¿vino bien que se fuera Pedro Sánchez? Bueno, pues parece que todo el mundo ha respirado, ¿no? De todas maneras, yo ya hace unos cuantos años que dejé de ver noticias y televisión y bueno, yo ni sabía que Pedro Sánchez había escrito un libro hasta ayer, que me llamó un amigo para felicitarme. Tampoco lo sabía. Y te me lo contó. Pero las cosas ocurren siempre por algo, ¿no? Y el profesorado de religión y todo lo que pasa, sobre todo con la asignatura de religión, ocurre por algo. Yo creo que tiene más que ver con el propio profesorado, ¿no? Que con otras cuestiones. El tema de la asignatura de religión es un debate eterno. Yo cuando estudiaba teología en los años 80 ya existía y ya nos decían que la asignatura de religión iba a desaparecer, ¿no? Quedaba muy poquito. Sí, cuando entró la LOCSE en el año 90, en el año 95 yo recuerdo que hicieron un estudio y dijeron en 5 años la asignatura de religión desaparece. Y no solo desapareció, sino que aumentó un 20 o un 30%, ¿no? A mí me gusta vivir el día a día, ¿vale? Y es una realidad que desde luego desde que lo pongo en práctica vivo mucho mejor, más feliz. Y no pienso como pensaba antes, ¿qué me pasará en septiembre? ¿Qué me pasará en septiembre? ¿Tendré horario? ¿No tendré horario? La verdad que eso es una espada de Damocles, sí, es una espada. Claro. Pero en realidad no depende de uno lo que suceda, ¿no? No depende de uno. Entonces, el estar preocupado, el tener permanentemente esa preocupación, no va a modificar lo que va a suceder, claro. ¿Vale? Probablemente lo va a precipitar aún más, ¿no? Entonces, pero bueno, de todas formas, claro, al no derrogarse la ley, sí, las cosas por el momento al menos, probablemente un curso más todavía la gente respirará un poquito. Dos. Por lo menos dos Porque desde el punto de vista político, es decir, aunque Pedro Sánchez vuelva a ganar y logre formar un nuevo gobierno, tendrían que empezar otra vez de cero, claro, a legislar, a regular una nueva ley de educación. Fuerte lío, que nunca llegamos a un consenso a nivel educativo, ¿no? Es decir, no. Con lo bueno que es, bueno, por lo menos para 8 o 10 años, que después pueda ser revisable, ¿no? Pero independientemente del profesorado de religión, me refiero a nivel general, a nivel educativo, es un desastre, ¿eh? Es un desastre. La media de vida de una ley educativa en España es de 6 años, es una barbaridad. Claro. Ni siquiera el tiempo que un niño o una niña están en la escolarización obligatoria. Es decir, eso es impensable en un país, en cualquier país, en otros países europeos, ¿vale? Eso es impensable. Pero en España, por desgracia, la educación es un arma política muy importante. Y además ideológica, que yo creo que no se debería de jugar con esa historia, ¿no? Bueno, Bernardo, aparte de sindicalista, es coach. Sí, también. ¿Qué es eso? También tengo varios títulos de coaching, de experto en coaching, de programación neurolingüística, no sé cuántas cosas más, pero sí. Bueno, el coaching no deja de ser más que un conjunto de herramientas, ¿vale? Para conseguir objetivos personales, objetivos profesionales, ¿vale? Es una manera estratégica de abordar la propia vida personal, familiar y profesional, no es más. Probablemente parte de ese papel lo cumplían antes los curas en el confesionario. Ah, mira, sí, claro. Sí. Y ahora lo cumplen los psicólogos y los coaches, ¿no? Yo creo que hace unos 8 o 10 años podría verse el coach como una profesión de futuro, ¿no? Es decir, ¿sigue siendo un poco esa expectativa o por el contrario se ha desinflado un poco? Yo creo que... ¿O la crisis la ha desinflado? Yo creo que es un poquito burbuja, ¿no? Es decir, es verdad que ahora mismo das una patada a una piedra y aparecen no sé cuántos coaches, ¿no? Porque hay un nicho de negocio ahí de coach que forman a otros coaches.
¿vale? Y entonces, pues bueno, pues hoy casi todo el mundo es coach, ¿vale? De hecho, ya a mí cuando me preguntan, ya ni lo digo, ni lo digo porque en realidad a mí el coaching, más que un tema profesional, me ha ayudado en mi vida personal muchísimo y también en mi vida profesional, ¿no? Porque muchas de las cosas que he aprendido, con el tema de la programación neurolingüística, o con la física cuántica, por ejemplo, que ahora estoy estudiando física cuántica, o con el tema de la inteligencia emocional, la aplicación fundamental y primera ha sido a mí, ¿vale? A mi vida personal, familiar y sobre todo al trabajo que realizo en AMPE. ¿Cómo se puede distinguir el coach bueno? Si es que se puede distinguir. Sí, se puede distinguir. Porque claro, probablemente imagínate que yo hago un curso de coach y me dan el título, Sí. vale para esto, vale, pero ¿dónde está? ¿Cuál es la vara de medir por el cual una persona es coach bueno o malo? Sí, probablemente uno es la experiencia, ¿no? El tener mucha experiencia. Es decir, hay que trabajarse muchísimo uno mismo. Para ser un buen coach hay que haber trabajado muchísimo con uno mismo, ¿vale? Con uno mismo. Y un coach que no sea bueno probablemente se le vea que no es coherente, ¿vale? En su vida, que lo que dice no es el reflejo de su propia vida, de su propia existencia, ¿no? Hay dos niveles cuando uno quiere conseguir un objetivo de coaching. Los objetivos siempre tienen dos niveles, lo que los griegos llamaban el kairos y el cronos, ¿vale? Hay un tipo de coaching que va mucho por el cronos, por el tiempo, conseguir objetivos en un tiempo lineal, ¿vale? Quiero conseguir este objetivo, quiero, por ejemplo... En 2 años. En 2 años, y entonces voy haciendo una serie de acciones de aquí secuenciadas en 2 años para conseguir ese objetivo, ¿vale? Ese sería un nivel. Pero realmente el nivel interesante es poder conectar con uno mismo, ¿vale? Porque un objetivo va a ser muy difícil que lo consigas. Por ejemplo, quiero aprobar oposiciones, ¿vale? A mí me gusta mucho el coaching para opositores, ¿no? Quiero aprobar oposiciones, ¿vale? Si utilizas solo el tiempo lineal, el cronos, ¿vale? Es probable que apruebes oposiciones, pero te va a costar mucho más. Es decir, hay una parte interna, el kairos, esa oportunidad, ese tiempo interior, ese tiempo que no es lineal, ¿vale? Que tiene que estar alineado con esos 2 años que yo voy a utilizar para sacar unas oposiciones, ¿vale? Y eso tiene que ver mucho con lo que uno es, con la esencia. Es decir, tú no vas a aprobar oposiciones si no te sientes realmente por ejemplo, un funcionario. Es decir, tú tienes que sentirte ya que eres funcionario, ¿vale? Ese tiempo cronológico lo tienes que vivir ya en ti, en tu kairos, ¿vale? Ese es el coaching que a mí me gusta más, que es un coaching que va más orientado al ser, ¿vale? Al ser, a lo que uno es, incluso al sentir, a lo que uno siente. Yo creo que el coach también es un poco el encargado de motivar para conseguir, ¿no? Sí. ¿Vivimos en una sociedad falta de motivación? Sí, probablemente, ¿no? En realidad, motivación viene de mover, ¿no? Del término, bueno, de la misma raíz, ¿no? Mover, motivar es moverse, ¿vale? Por lo tanto, la motivación tiene que ver con el movimiento que tú realizas hacia eso que quieres, ¿no? A mí me gusta más, y de hecho cuando imparto algún taller, alguna charla, siempre hablan, no, hay que motivar al principio. No. A mí me gusta más emocionar, ¿vale? Que también viene de la misma raíz, ¿vale? Mover, es decir, emocionar a mí me parece mucho más interesante, ¿vale? Más que motivar, porque la emoción se va a quedar ahí para siempre. Es decir, la emoción se graba como una memoria en nuestro cerebro y va a ir ligada a nosotros para siempre, para siempre. Entonces, emocionar es mucho más interesante a ese nivel que motivar. A un coach, una de las grandes cosas que yo creo que puede hacer es ayudar a cumplir sueños. Sí. ¿Habrá cola o no? ¿Hay cola para cumplir los sueños o no hay? No hay cola. ¿O la gente sueña poco? No, la gente sueña mucho. Lo que sucede es que los sueños cuestan, ¿vale? Ya lo decía aquella serie, ¿no? Fama. Pero los sueños cuestan. Los sueños caen, vamos. Sí, es un tipo de coaching, ¿vale? Que va muy a la acción, ¿no? Va muy dirigido a la acción. Y en ese sentido, pues no hay cola. ¿Por qué? Porque los coaches, los clientes, se cansan rápido. Es decir, cuando realmente ven que incluso hay una ganancia, ¿vale? Es decir, si no consigo ese objetivo, resulta que hay una ganancia secundaria, ¿vale? Y las ganancias, lo que llamamos ganancias secundarias, ¿vale?
pues echan mucho para atrás a la gente. Es decir, yo quiero... esto me pasó una vez con una persona que me lo comentó. Es decir, una persona que llevaba preparando oposiciones toda la vida. Era casi una profesional de las oposiciones a Hacienda, ¿vale? A Hacienda. ¿Por qué no sacaba oposiciones? Porque vivía con sus padres muy cómodamente. Es decir, tenía una ganancia secundaria. Es decir, si aprobaba las oposiciones, dejaba de vivir cómodamente en el hogar materno o paterno. Claro, ¿vale? claro. Había una ganancia positiva, una ganancia secundaria. Otra amiga de ella, en las mismas circunstancias, aprobó oposiciones ese mismo año. ¿Por qué? Pues resulta que coincidió que falleció su padre y se vio en la imperiosa necesidad de sacar adelante a su propia vida y también de alguna manera también a su madre, ¿no? A su familia. Y no tenía una ganancia secundaria, no le quedaba más remedio. No le quedaba más remedio que, pues eso, que sacar adelante esa posición, y así lo hizo. Ajá. ¿Cómo se mide el resultado de la labor de un coach? Si es que se puede medir, ¿no? Es decir, Claro. bueno, pues yo realizo una labor, apruebo o no apruebo posiciones o cualquier otro tipo de historia, pero ¿cómo se mide ese resultado? Es decir, bueno, pues usted es un buen copo que ha tenido En realidad, el coach no tiene responsabilidad, solo tiene responsabilidad sobre el proceso, no sobre el resultado, ¿vale? Ajá. La responsabilidad sobre el resultado la tiene siempre el cliente, el coachee, siempre, ¿vale? Siempre lo que suceda, si se consigue o no se consigue el resultado, siempre es responsabilidad del cliente, del coachee, nunca del coach, ¿vale? El coach solo tiene responsabilidad sobre el proceso. ¿Al profesorado de religión le haría falta un coach? Sí. Lo he dicho muy rápido, pero sí, necesitamos, yo creo que los docentes, ¿no? En sí, de hecho, nosotros en AMPE tenemos un proyecto que a veces va para adelante, a veces va para atrás, porque también tenemos unas ganancias secundarias, ¿vale? También tenemos unas ganancias secundarias. Y va orientado justamente a empoderar al docente, ¿no? Hemos visto que ahí hay un campo muy interesante en el que hay que empoderar a la figura del docente, porque está muy vapuleada, muy ninguneada. El nivel, yo creo que tenemos ahora mismo de aceptación por parte de las instituciones, por parte de las familias, no es ni mucho menos el que había antiguamente. Entonces, el docente hay que tenemos que propiciar herramientas para empoderar al docente, ¿no? Y se pueden aprender perfectamente, ¿no? Y para también ganar autoridad en el aula, autoridad con los padres, autoridad en tu centro, para ser un líder, porque en definitiva el docente es un líder, tiene que empoderarse, ¿vale? Y aprender a hacerlo, y se puede aprender a ser un líder. ¿El profesorado está infravalorado a nivel general? Sí. Es decir, en comparación y eso, que las comparaciones son odiosas con los países nórdicos, sí. Aunque probablemente los países nórdicos no sea extrapolable su labor docente a nosotros, porque somos diferentes, pero a nivel español está infravalorado, no es esa autoridad que realmente tiene que ser, ¿no? Correcto. Por ejemplo, se dice en Japón, el único que no puede pisar, bueno, la sombra de un docente, un maestro no se pisa, igual que la sombra del emperador, ¿vale? Es decir, tiene efectivamente una valoración que desde luego en España dista muchísimo, ¿no? Y en otros países, pues hablamos por ejemplo países nórdicos, donde la figura del docente incluso está muchísimo mejor pagada que aquí en España, ¿no? Habría que ver, no sé, cómo... hay incluso, fíjate, hay compañeros, docentes de todos los cuerpos, incluso maestros muy innovadores, maestras muy innovadores que lo publican y lo dicen abiertamente. Aquellos docentes que no tengan vocación, que se vayan. Pues yo creo que no. Es decir, los docentes que tenemos son los que son, ¿vale? Claro. Son los que son. Más vocacionados o menos vocacionados, no me corresponde a mí decir si tienen o no tienen vocación, ¿no? Por eso es tan importante para mí, para nosotros, el que trabajar con los bueyes que hay. ¿Son estos los bueyes que hay? Pues con estos vamos a trabajar. ¿Y podemos trabajar? Sí. ¿Podemos enseñar a los docentes a ser líderes? Sí. ¿Podemos empoderar a los docentes? Sí. ¿Podemos que un docente enseñarle a manejar mejor el aula? Sí. Podemos hacerlo. Porque efectivamente la neurociencia nos dice hoy en día que el cerebro se puede modificar, es neuroplástico y podemos aprender. ¿Jesús de Nazaret fue un buen coach? El primer coach. Me alegro que me hagas esa pregunta, porque efectivamente muchas de las cosas que se utilizan en coaching... Fue un líder, vamos. Fue un líder, correcto. Fue un líder. Y fíjate, una de las preguntas que se hace mucho en coaching, que se llaman preguntas poderosas, es una pregunta que Jesús hace en el Evangelio. ¿Quién dice la gente que soy yo?
¿vale? Esa es una pregunta muy poderosa, ¿vale? Y yo les invito a las personas que nos escuchan a que pregunten a sus familiares, amigos, conocidos, a su entorno: ¿quién soy yo para ustedes? Da la impresión como que a veces tenemos miedo que nos digan la verdad. Sí, tenemos miedo a que nos digan la verdad, y tenemos no solo miedo a que nos digan la verdad, sino miedo a decir la verdad. A un amigo, a una amiga, a nuestra pareja. Tenemos miedo a decir la verdad por miedo a ser rechazados, o que esa verdad sea rechazada por parte de la otra persona. Y tenemos miedo a escuchar la verdad, nuestra verdad, de las otras personas, a que las otras personas nos hagan de espejo, porque tenemos miedo a esa verdad oculta, ¿no?, que todos tenemos, las sombras. Enrique Corberá lo llama así, las sombras, ¿no?, que todos tenemos unas sombras ahí con las que convivimos. ¿El Papa Francisco es un buen coach? Pues la verdad que tiene frases que son de coaching, podemos decir que son de coaching, ¿no? Pero desde luego en la pastoral, en la pastoral parroquial, la pastoral diocesana, sería muy interesante aprender determinadas herramientas que, repito, que muchas están en el propio Nuevo Testamento, porque Jesús las utilizaba constantemente, ¿vale? Jesús era un maestro extraordinario, ¿vale?, y un coach extraordinario y un líder, ¿vale? Y a veces no tomamos ese ejemplo, ¿no?, ese ejemplo del Jesús histórico, y nos vamos mucho al Cristo de la fe, etcétera, etcétera. Pero Jesús daba muchas pistas, y dio muchas pistas de por dónde tiene que ir un laico, ¿vale?, y un líder laico. Vamos a ir terminando, porque el tiempo en la radio solo a mí se me ha pasado volando, ¿no? Vuelvo de nuevo al plano personal. Sí. ¿En qué sueña Bernardo? Bueno, pues hay un sueño que yo tengo, y es el lograr cambiar el paradigma, sobre todo sindical. Antes lo comentaba, ¿no? Es decir, lograr que los sindicatos y AMPE, en el sindicato en el que estoy, trabajemos de una manera distinta, ¿no? Por lo que comentaba al principio, de que los sindicatos, si no, van a perder validez en esta sociedad. Es decir, va a llegar un momento a corto plazo que van a desaparecer, porque van a perder el sentido con el que nacieron en el siglo XVIII, ¿no? Entonces, ese es un sueño que yo tengo, ¿no? El poder cambiar el paradigma en lo que es relativo al tema del sindicalismo, ¿no? Cambiar el paradigma también de la educación, de lo que es la educación, y sobre todo lo que es el docente, ¿no? El poder introducir en la educación, pues, herramientas como la inteligencia emocional, trabajar con la neurociencia, la física cuántica, a un nivel profesional, ¿vale? A un nivel profesional. Porque si un docente no quiere aplicar en el aula determinada innovación educativa, no lo va a hacer nunca, ¿vale? No lo va a hacer nunca, por mucha formación que tenga en innovación educativa. Si no lo quiere hacer, no lo hará. Y por mucho que lo obliguen, tampoco. Tampoco lo va a hacer. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Pues vamos a trabajar con el docente a nivel profesional. A nivel profesional. Nos olvidamos del aula. Vamos a trabajar a nivel del docente, a nivel profesional y también a nivel personal, porque ambas cosas no se pueden separar. Yo no soy un Bernardo en casa, otro Bernardo en mi trabajo, otro Bernardo en la calle. No, soy el mismo. Claro. ¿El último libro que ha leído? El último libro que estoy terminando de leer se titula El cerebro cuántico, el poder del cerebro cuántico. ¿Y la última película? La última película fue la de Campeones. ¿Cuándo fue la última vez que lloró Bernardo? Y si se puede saber por qué. Sí. Pues lloré, pues recientemente acompañé en el duelo a una amiga. En el duelo que se murió su padre, pues fue el sábado pasado. Qué bueno. ¿Deportista? Pues practico de vez en cuando baloncesto. Tengo un grupito de amigos que se juntan de vez en cuando. ¿Cómo va el Herbalife? ¿O preferimos no hablar de eso? No. Pero seguro que mi amigo Cristóbal, que es muy aficionado, el otro Cristóbal, por cierto, él sí que es muy aficionado. Yo no... ¿Qué no puede faltar en el bolsillo de Bernardo? El móvil. ¿Bernardo es un hombre enganchado a las nuevas tecnologías? Sí, reconozco que sí. Estoy muy enganchado a las nuevas. Para mí es un trabajo, ¿vale? Porque yo llevo el tema de las comunicaciones en AMPE,
y entonces soy el responsable pues, de responder a los mensajes, a las llamadas, etcétera, etcétera. Entonces reconozco que a mí me ocupa mucha parte de mi trabajo el móvil, sí. En un caso de emergencia, ¿quién llamaría primero? Pues llamaría a la madre de mis hijas, probablemente, sí. Vamos a terminar ya, Bernardo. Yo siempre dejo los 2 últimos minutos para que el invitado diga lo que quiera a los que nos están escuchando. Puede ser como coach, puede ser como sindicalista, puede ser como Bernardo Huerga, lo que quieras. Bueno, pues la verdad es que, pues no lo sé, la verdad es que yo lo que me gustaría decir sobre todo es que bueno, mucha gente buscamos la felicidad, ¿no? Sobre todo cuando alguien va a hacer coaching o alguna sesión de coaching, la gente lo que quiere es, pues eso, ser feliz. Yo lo que les diría es que sean ellos mismos primero, ¿no? Es fundamental para conseguir lo que uno quiere en la vida, y si uno quiere ser feliz, pues es un objetivo muy importante. Lo primero que tiene que encontrar es encontrarse a sí mismo, ¿no? Además es un objetivo muy alineado con la vida de Jesús, ¿no? Con lo que comenté también antes, ¿no? ¿Quién dice la gente que soy yo? Tenemos que mirarnos a nosotros mismos y preguntarnos por eso, ¿no? Por cierto, si alguien quiere saber algo más de esto, doy una charlita en Arciprestazgo de Lomo Apolinario. Ah, qué bueno. Próximamente en marzo. ¿Día? Pues no me acuerdo muy bien, pero es en marzo, sobre la identidad. Sobre la identidad. Bernardo Huerga, ha sido un verdadero placer. Me hubiese gustado estar mucho más tiempo porque creo que eres una persona que se presta mucho pues, para la conversación, para el diálogo. Yo he aprendido un montón, ¿no? A pesar de que soy un profano, probablemente un ignorante en la materia del coach. Te he de confesar que antes de venir pues he preparado alguna cosita, claro, para no pillarme así fuera de juego. Pero ya ves que casi no he mirado nada porque, es decir, me ha gustado que de las cosas que vamos saliendo vamos teniendo una conversación. Yo me he sentido muy a gusto. Yo también. Y digo, hubiese preferido que el tiempo hubiese sido un poquito más. Pues mira, ya sabes, estoy por aquí siempre. Pues yo te dejo la puerta abierta. Cuando claro. tú necesites, pues para alguna historia del sindicato, para alguna historia del coach, pues me dices, oye Paco, ¿puedo ir a tu programa? Y yo te digo, venga, tal día, tal hora y aquí te espero. Pues genial. Bernardo, muchísimas gracias. A ti, Paco, y a tus oyentes.